Ya está con nosotros, nos está escuchando hace un ratito. Lo hicimos escuchar a propósito, no para que se aburra Facundo Moyano, para que también pueda escucharnos a nosotros y si tenés algo para decir, criticarnos o aportar, también lo hagas. Bueno, tu especialidad justamente es el movimiento sindical, pero has estado también en su momento articulando leyes, ocupaste distintos lugares. ¿Cómo estás? Buenas noches, principio. ¿Cómo estás? Muchas gracias por invitarme. ¿Qué opinas de esta iniciativa? Bueno, la verdad que existe el Ministerio de Vivienda. Creo que el Estado tiene herramientas para controlar y para hacer. La cuestión de los movimientos sociales es todo un tema a debatir, ¿no? La entidad política que han tenido se puede interpretar en algún... Y esto, yo lo quiero aclarar, no es estar en contra de los beneficiarios de los planes sociales, porque en definitiva terminan siendo víctimas de un sistema que termina legitimando o institucionalizando la pobreza. Y lo dijo claro la ministra de Desarrollo Social, ¿no? Tiene que dejar de ser el Ministerio de Desarrollo Social, el ministerio que administra la pobreza, y que vuelva a ser el Ministerio de Desarrollo Social, donde sea un puente, en definitiva, el plan social o lo que se destina a un beneficio social coyuntural y termine siendo un trabajo O sea que genuino, estás en línea legítimo. también con la vicepresidenta de la Nación, porque fue la primera en poner en el debate público esto. Sí, bueno, en realidad también hay todo un debate respecto a eso que yo lo estoy dando, tal vez un poco dentro del peronismo del cual me siento parte, pero no parte del gobierno, en soledad, pero creo que una cosa es hablar desde afuera de haber tomado la decisión de irse del gobierno para no ser parte de claramente un fracaso, porque a nadie le gusta ser parte de un gobierno malo, de un año de 100% de inflación, de una pérdida de poder adquisitivo de 7 puntos y de 12 o de 14 puntos para los trabajadores informales, que es el quinto año y el año que viene va a ser el sexto año consecutivo de pérdida de poder adquisitivo, más allá de las paritarias que se firmen, ¿no? Entonces, una cosa es criticar desde afuera con una propuesta y otra cosa es ser parte del gobierno y querer despegarse de un ajuste o de un año de un 100% de inflación. ¿Escuchaste a Cristina hoy? Sí, por supuesto, sí, sí. Bueno, en realidad no tiene nada que ver con el mundo que vos estás describiendo. Ella dijo, crecimos, bueno, son todas autobombos, digamos, de una situación donde tenés casos concretos. 50% de la pobreza. No es culpa de este gobierno solamente. También está lo del anterior y lo anterior. Es decir, desde el Plan Alimentario Nacional en adelante fuimos en una curva ascendente de una llamada asistencia social que es quitarle dignidad al trabajador. Hay una serie de cuestiones para no circunscribirlo a Cristina o a algún presidente o algún gobierno, más allá de que hay responsabilidades en varios gobiernos de haber profundizado muchos problemas. Hoy hablaba la vicepresidenta y también yo percibía lo mismo que perciben muchos, hasta propios del gobierno, lo decía Victoria Tolosa Paz el otro día, integrante del gobierno que parece que fuera en oposición. Sí. Una cosa que no creo que tenga antecedente a nivel histórico mundial, ¿no? Una oposición financiada por el propio gobierno, ¿no? Que se quiere alejar del ajuste, pero que no se alejan de las cajas que maneja la cámpora o... ¿Pero te gustó la verla hoy diferente en la organización. UOM? A mí me parece que el peronismo, y yo quiero ser parte de eso y estoy siendo, o por lo menos tengo la voluntad de serlo, tiene que dejar de debatir y de hablarse entre sí o de pasarse facturas o disputar el poder y empezar a debatir un proyecto de país. Por eso. Por ejemplo. Por eso, pero espérate, déjame que volver al tema de evita construcciones, digamos. No me quedó claro tu posición sobre si los movimientos sociales deben ser los articuladores de estos programas, No, yo el creo- 30% de la obra pública en el país, o si hay que dárselo a otra manera de articulación por la experiencia mala que tuvimos. Yo señalaba dos, hubo más experiencias malas que se terminaron en casos de corrupción, en escándalos de Sí, sí. corrupción y en división y más grieta y más pelea, etcétera, etcétera. Entonces yo digo, estos son temas concretos que se los hace bajo la premisa de que esto saca gente de la pobreza, esto da trabajo, que es el tema de A fondo. ver. Los críticos dicen, no, esto es darle plata a los movimientos sociales para que hagan campaña electoral, hagan política y se Conceptualmente- enriquezcan los dirigentes. ¿Cuál es? Conceptualmente, lo que decías vos es cierto, es algo que seduce, digamos, que los propios movimientos sociales puedan hacer sus viviendas. Ahora, claramente esto está marcado dentro de una disputa política dentro del gobierno. El Ministerio de Obras Públicas lo maneja alguien alineado con Alberto
con quien tengo una muy buena relación, pero es cierto que los movimientos Entonces sociales va a salir también están mal. alineados. Mirá, yo lo que te iba a decir, o sea, no se puede construir un proyecto de país si la principal consigna que se debate es estamos mal, pero lo que viene es peor. Que es lo que me dicen a mí constantemente. Che, pará de criticar. Digo, ¿cómo no voy a criticar si critica a los que están adentro? Y yo me fui justamente porque no vi un proyecto. No hay un proyecto. A ver, muchos dicen no a la reforma laboral. No a la reforma laboral de Macri. Obviamente, estuve no solamente en la calle discutiendo y oponiéndome a la reforma laboral, porque no solamente era mala, sino que fue inconsulta con muchas organizaciones sindicales y enfrentada con parte del sindicalismo, sino que estuve también en el Congreso debatiéndola. Ahora, yo creo que la pregunta que debe hacerse el peronismo, con un 50% de trabajadores que están por fuera de la registración laboral, es no cuánto le quitan a los trabajadores, sino cuánto le vamos a dar a los trabajadores que no tienen derechos. ¿Está ese debate dentro del peronismo? Discúlpame, pero ese debate también no amerita una autocrítica de los sindicatos, porque como un representante gremial deja delante de sus narices que cada vez haya más empleados que no estén registrados o que estén fuera de convenio. Sí, por supuesto que hay un debate y una autocrítica que tiene que hacer el sindicalismo o algunos sindicatos más en particular, pero yo te doy un ejemplo. La actividad gastronómica. Yo tengo un amigo que hace poco ganó la seccional Mar del Plata de gastronómicos. La actividad en Mar del Plata gastronómica tiene un 60% de trabajo no registrado. Fue muy fuerte para la registración laboral y se ve con la imposibilidad de el blanqueo total de los trabajadores gastronómicos, no solamente por la dificultad que tiene el empresario micropyme, que no es empresario, es un trabajador más que tiene un local con 3 o con 5 empleados, y también la dificultad de que ese trabajador tal vez percibe un beneficio social y al estar blanqueado lo deja de percibir. Y es una realidad que nosotros, desde el peronismo, desde la Cámara, yo dejé de ser diputado hace 1 año y medio casi, pero que nunca debatimos. Siempre dijimos no a esto. No, Bueno, pero, ahora no, se pero cae ¿cuál es la eso. propuesta? Mira, Facundo, ahora en teoría se cae. Se caen los programas sociales que no tengan un fundamento razonable o consistente. Eso significa que va a haber más empleo registrado y que los representantes gremiales van a representar a sus bases. Mira, una cosa es hablar de los representantes gremiales. Yo vengo del mundo, yo, digamos, si bien no soy tampoco titular del Sindicato de Trabajadores de Autopistas, acompaño y fui fundador de ese gremio, pero creo que nos debemos un debate desde la política, o todos los que tenemos algún tipo de responsabilidad política o gremial, que también es política, acerca de todo el mundo laboral, no solamente el trabajo no registrado. Ahora, ¿sabés lo que me pasa a mí? Y creo que los medios tenemos que aportar en eso, ir a lo concreto, porque si no hablamos de las generalizaciones, los principios, las palabras que pueden ponerse en un lado o en el otro después cuando llega el momento de tomar las decisiones. Yendo a lo concreto, vos lo decís, vos provenís de un gremio que es, a ver, y fuiste fundador de un gremio Sí. que digamos que es víctima del futuro, ¿no? O sea, es un gremio que va a tender a desaparecer porque los peajes van a dejar de tener trabajadores manuales para robotizarse, tecnificarse, etcétera, etcétera. ¿Qué hacemos con ese futuro? Porque el futuro ya lo tenemos encima. Te aclaro porque no es así, no va a desaparecer. La actividad del cobro de peaje, sea Bueno, automatizado en el mundo o no, en el mundo no. tiende a desaparecer. No, Chile, pero Europa. Ese trabajador puntualmente y tiene que salir y tiene que recalificarse. Ahora, hay una responsabilidad social empresaria, hay una responsabilidad social sindical y hay una responsabilidad política de tener creatividad y ver de qué manera, porque esto es un desafío que atraviesa el mundo. O sea, este es un proceso que nosotros estamos atravesando con las empresas privadas y públicas. Y se está recalificando, Por eso, y se está mejorando el concreto, servicio. vida real. Ahora, el trabajador que está cobrando lo mismo el peaje, pasa con los bancarios, lo ¿qué va a mismo hacer? pasa ¿Qué va a con el hacer? trabajador de la televisión. Yo hablaba con algunos lados. dueños de canales de En muchos televisión y me lados, decían, no, no. che, mira, que la No es tecnología con, avanza, no es con obvio. vos, te garantizo que estoy de tu lado. hoy No- el no es convenio con vos. colectivo del Digo, SAT pensemos dice que juntos. tiene que haber un trabajador, coreógrafo o lo que sea, y hoy en día no hace falta porque vos ponés lo que quieras atrás de una pantalla LED. Entonces, son desafíos que tienen que atravesar Por todas eso, las actividades. Ese trabajador al que ve muchísima gente en el momento que va a pagar un Sí, peaje, si ese no tenés el trabajador se telepeaje. tiene que reconvertir ¿En qué? en un trabajador de seguridad vial, en un trabajador que esté en el centro de monitoreo, en un trabajador de sistemas, en un trabajador de cobro, en un Pero los trabajador que gremios esté en están la parte trabajando. comercial. Hablamos del gremio Se que vos está conocés, haciendo, ¿no? Pero se digo, está haciendo. vos ves que hay No, un en la trabajo... política no es un tema de la política.
Porque también da la sensación digamos, los gremios quieren tener caudal de agremiados. No, pero- Entonces, por eso, y eso la política lo observa como una Pero crítica. yo te lo hablo más desde la responsabilidad de Estado. El Estado tiene que tomar el tema de la tecnología, de la infotecnología, de la inteligencia artificial, de la automatización, y en algún sentido es poner la tecnología al servicio del trabajo, digo, viendo de qué manera esta cuarta revolución industrial, o 4.0 como se la define, no significa una pérdida de puestos de trabajo, porque es repensar el trabajo del futuro. Digo, y no solamente la actividad, por ahí yo te puedo hablar de mi actividad porque la tengo mucho más cerca, pero todo el mundo del trabajo está atravesando esto. Hay un dato muy significante, muy significativo, que es que la Argentina genera casi la misma cantidad de trabajadores en el sector privado que en los años 70. La diferencia es que tenemos el doble de población. Claro. Y esto es algo que no está en el debate. Por eso yo digo, y les digo a todos los compañeros del peronismo, ¿Por qué la política dejó de conversar la realidad? ¿Qué está pasando? porque están ensimismados y están circunscriptos en una pelea de poder. Eso es lo que se ve. O sea, están Si están defendiendo su gremio. Eso lo dice Milei, la casta. el sistema político siempre... Es muy difícil que un dirigente, que un intendente... Yo lo hablaba el otro día con un peronista con mucha trayectoria y que ha ocupado lugares importantes. Le digo, ¿cuántos intendentes o cuántos gobernadores en el peronismo de Menem dijeron no estamos de acuerdo? Cuando se terminó Menem, todo el mundo se despegaba. No lo había votado nadie. Pero durante el gobierno de Menem, o sea, yo me acuerdo de muy pocos tipos que se opusieron. Facundo, Y acá va a pasar lo mismo. con Acá va a todo pasar exactamente respeto, lo mismo. Te quiero hacer una pregunta volviendo al acto de hoy, que es emblemático, porque la Unión Obrera Metalúrgica, lo decíamos ayer, hoy tiene 200 y pico de mil afiliados. En la década del 70 tenía 700.000, Sí, casi 600.000. 800.000. Pero hay un delegado que fue elegido, que lo suplantó a Caló, que se llama Abel Furlan. Mi pregunta es política, con todo respeto. Él afirmó, queremos ser kirchneristas antes que peronistas. Vos me hablas todo el tiempo de peronismo, pero en el otro lugar hablan de otra cosa, me parece. Bueno, en ese lugar, los que se sienten tienen todo el derecho de sentirse representados por el kirchnerismo. Yo como peronista sé que el peronismo tiene varios axiomas, ¿no? Que puede decir el kirchnerista que puede decir que lo tiene. Ahora, la realidad es que el peronismo fue movilidad social ascendente. Hace 5 años y 4 años de este gobierno peronista, para muchos... ¿Es peronista ese gobierno? ¿Es peronista el gobierno? Por eso yo digo, si vos vas a lo que es a lo que fue el peronismo histórico, yo creo que el kirchnerismo está fagocitando al peronismo. Y muchos dirigentes, por diferentes motivos, uno de ellos es que el sistema político te disciplina, otros porque estarán convencidos de que lo que viene es peor, que creo que si nos quedamos con ese argumento no convencemos a nadie. Y otro porque están debatiendo poder, no están debatiendo Ahora, un proyecto Facundo, de país. ¿tenemos la foto para Facundo? Pónela. Sí, pónela por favor, Agus, le pido a nuestro comandante jefe. Porque hablamos del sistema, de fagocitarse, vamos a hablar de las cosas concretas. Porque la verdad es que la sociedad busca liderazgos y en los liderazgos también explicaciones. ¿Cómo te cayó esta foto? Y fue hace poquito porque fue a colación del acto del 17 de octubre. No, Pablo tiene su pensamiento y su decisión y yo lo respeto. Por supuesto que no comparto que, y esto lo digo con total sinceridad, que un gremio con la historia del sindicato de camioneros y yo como parte de un apellido del cual me siento orgulloso, que es Moyano, con la historia y con la actitud que ha tenido frente a muchos gobiernos de oponerse y demás, terminar atrás de la cámpora me parece que no es algo que yo comparto. Es interesante. ¿Por eso vos sabés sos el que hoy- moyano que no está en el moyanismo? No, yo creo que, a ver, todos tenemos derecho a pensar diferente y tener actitudes diferentes. Yo en el 2015 encabecé la lista de Massa. Yo en el 2013 no estuve de acuerdo con el apoyo a de Narváez, más allá de que tampoco estaba de acuerdo con el gobierno. Entonces, Pero digamos, hoy vos abonás mucho las ideas de Sergio Massa. Hoy Sergio Massa
está en el Ministerio de Economía y hace alianza con la Cámpora. Hay unas frases tuyas muy picantes, no sé si tenemos también para mostrártelas, porque nos gusta también desandar si lo que sale publicado es lo que verdaderamente el invitado dijo. No nos gusta sacar de contexto. No sé si esta fue tu frase literal, si te haces cargo. Sí, Todos detestan a la Cámpora, pero nadie les pega porque son el poder. Y claro, porque tienen la lapicera. Pero por eso, digamos, Y la van a querer volver a tener. Pero por eso Moyano se Y bueno, abraza a no, Máximo. pero yo ya te lo expliqué. No, Moyano, no vos Moyano, pero a ver, otro Moyano yo que es importante. respeto la historia, respeto obviamente a los trabajadores camioneros, creo que son fundamentales para la economía y para la logística de un país. O sea, gracias al transporte, que también hay toda una discusión que dar ahí, estamos tomando el agua que tomamos. Bueno, el 95% de lo que se transporta, para muchos será un debate con respecto al ferrocarril, para mí es complementario. Yo respeto la lucha y respeto no solamente la lucha, sino la ubicación en la economía y en la logística, en la ecuación logística del país de los trabajadores camioneros. Ahora, yo no comparto ir atrás de la Cámpora. Me fui del Congreso para no estar subordinado a la Cámpora, no me voy a subordinar afuera. O sea, no comparto. ¿Pero Massa se está subordinando a la Cámpora o No, viceversa? Massa tiene sus propios proyectos de poder. Y creo que él asume una responsabilidad muy difícil, que es hacerse cargo de una economía que está totalmente rota, que, digamos, antes de que asumiera Massa, se podría haber quedado en la Cámara, digamos, tranquilo administrándola, agarró un fierro caliente. La verdad es que yo creo, y esto no es contrafáctico, yo creo que la economía se iba... Digo, el poco Estado que tenemos hoy creo que se debe a que Sergio Massa tomó esa responsabilidad y creo que es algo que le reconocen todos. Más allá de que hace un par de años cantaban que todos los traidores iban con Massa, más allá de que hace 10 años la Cámpora salía a escribir Moyano robo organizado cuando pasaban los saqueos y no tenían a quién echarle la culpa. ¿Cómo cambia la en hora, 2012. Ale? Y en 2013 Sí. la Cámpora le echaba la culpa a Massa. ¿Por qué? Porque el opositor era Massa. Por eso hay una Entonces, confusión, ¿viste? Cuando la gente le decimos o reclamamos liderazgo, sí, pero espérate, porque la verdad que los archivos son incoherentes. No, hay una cuestión... A ver, hay abrazos que no es se difícil. explican después de tantas críticas, aunque a mí me encanta que la gente se amigue. A ver, no se trata de amigarse, se trata de a ver, hay determinadas alianzas políticas y la sociedad cambia, la sociedad fluctúa, hay momentos para todo, digo, hay cosas que no se justifican. Una vez me dijo alguien, un amigo, que tiene un cargo importante en el gobierno, me dice, para mí la política es de acá para arriba, o sea, no va a los golpes bajos. Salí a escribir Moyano robo organizado o echarle la culpa de los saqueos del 2013 a Sergio Massa, eso es jugar con golpe bajo. Por eso yo no puedo estar alineado a una agrupación política que encima ahora tienen la hipocresía de querer ser opositores para despegarse de un gobierno muy malo, que es cierto, a ver, que comparto la crítica. Ahora, alejate de las cajas, no te alejes solamente del gobierno, porque los jubilados están cobrando 50 lucas. Y que yo sepa, el ANSES no lo maneja Marco Galperín. Por lo menos hay que reconocerte que te mantenés coherente en el tiempo. Sí, sí. No sé si Ale era... No, era una... tenemos un Moyano para cada sector del Frente de Todos. Digo, Hugo hace poco dijo, yo lo votaría a Alberto. Pablo estuvo hoy con Cristina. ¿Y Facundo con Massa? No, yo con Sergio tengo una amistad de haber sido parte de un proyecto donde debatíamos un montón de cosas que claramente hoy no tiene nada que ver con la realidad que se está viviendo. No lo puedo hacer cargo a Massa de esta situación. Tengo, digamos, la confianza de que es un tipo que va a intentar y va a dejar todo para resolver lo que se pueda resolver. Obviamente no esperemos que el año que viene haya una inflación de un dígito. Claramente vamos a estar en el podio, el peor podio del mundo, que es el de la inflación, solamente por debajo de Zimbabue y Venezuela. Menudo problema es para la gestión económica que se tiene que sentar a hablar con empresarios de precios. Lo que pasó hoy más temprano cuando la vicepresidenta hizo alusión a lo que ya, diga, cómo se va a escapar ahora el gobierno de la discusión, de esta discusión. ¿La tenemos a Cristina? La escuchamos. Es necesario una suma fija que vuelva a darle capacidad a al salario de los trabajadores, que esto no va en detrimento de las paritarias. Por favor, ¿cómo vamos a ir en detrimento de las paritarias justamente nosotros, que fuimos, como lo señaló Abel, los que volvimos a introducir la cuestión paritaria
en la cuestión económica. Digo porque lo que se estaba estudiando era cómo hacer para poder negociar con los empresarios que no haya más remarcaciones de precios y vos... Y es más, Ignacio el Vasco de Mendiguren en esta silla estuvo acá y uno le preguntaba, ¿pero todos los empresarios pueden dar esa misma suma? Y él nos decía, y la verdad es que cuando me traen las planillas yo no podría estar en condiciones de decir que todas las empresas están en condiciones de pagar el mismo bono. Hay pymes, hay situaciones de industrias que están más críticas que otras. ¿Qué opinas de que la vicepresidenta ya lo haya convocado esto como una Hay muchas iniciativa? actividades que ya consiguieron su bono, ¿no? Sí. Seguramente se pide para los sectores que están más atrás. La verdad que generalizar esta situación, bueno, va a depender siempre. Uno sabe hasta dónde discute una paritaria y hasta dónde se puede. La verdad es que Pero hay el sectores gobierno de la economía debería que están sacar por dañados. decreto la obligación del pago. Después, más allá de los decretos, está si se cumple o no. Cuando estuvo el decreto de la doble indemnización, la mayor parte de los despidos no solamente no tuvieron doble indemnización, sino que no tuvieron ni una indemnización. La industria textil, por ejemplo, en su momento. Ahora, la realidad es que hay que empezar a hacerse cargo de que hay un problema muy grave en cuanto al tejido social de la Argentina y el mundo del trabajo. Y yo sé que muchos dicen, no, vos estás a favor de una reforma laboral. Yo no estoy a favor de una reforma laboral. Pero la verdad es que lo que nos tenemos que preguntar nosotros, a ver, cuando Cristina habla en la UOM, y vos hoy marcabas algo importante, 250.000 afiliados, en los 70 tenía 600.000 o más. La realidad es que hoy se está viviendo... Un poco más de un tercio. Se está viviendo una realidad en el mercado laboral en donde vemos que está totalmente roto. Y lo que tiene que pensar el peronismo, si realmente quiere recuperar no solamente el peronismo de los hechos, sino el pasado, porque estamos perdiendo hasta el pasado. Estamos perdiendo hasta esto. Hoy un pibe de 20 años me pregunta, ¿esto es peronismo? 100% de inflación, 41% de pobreza en la provincia de Buenos Aires, 7% de indigencia. ¿Sabés qué me pasa ahí, Facundo? Vos planteás una cosa que es profunda y es grave. Vos decís, se hacen los opositores pero conservan la caja. Y lo que estás definiendo es una manera de pensar. O sea, es una manera de pensar que privilegia el poder que da el dinero del Estado antes que los proyectos, los planes o las cosas que hay que transformar, cambiar, ponerse a favor o ponerse en contra. Primero la plata, segundo el movimiento y tercero los hombres. La patria dejó de ser primera. Yo digo, me gustaría que ahondes en eso, porque eso es parte de un sistema que hay que transformar y ese propio sistema es el que te inventa Milei. No es que viene Milei en un ovni, se baja y dice los políticos son una casta. Lo que vos estás diciendo es más o menos lo mismo. Milei canaliza una bronca que hay sobre la política, que es ganada en parte. Yo creo que exacerba un personaje con lo cual se identifica parte de la juventud que está con bronca con la política y tal vez tiene razón en muchos sentidos. Ahora, si Milei es gobierno va a ser parte de ese sistema y digamos, ir a fondo en una Argentina tan dañada en varios aspectos, en lo cultural, en lo histórico, en lo económico, en lo social, en lo institucional, digo, ir a fondo con eso, digo, va a terminar implosionando el sistema político. Entonces me parece muy... Lo que yo digo no es darle la derecha a Milei, que se la da solo, digamos, literalmente. Lo que digo es, esto, si no es esa la opción, que para mí no la es, ¿cuál es la opción si la política se sigue enroscando en esto? ¿Me quedo con la plata primero? O sea, lo que hay que cambiar, ¿cómo se cambia eso? No, primero, para mí hay una cosa que vos recién dijiste, Marcela, ¿no? Marcela, destacaste, no sé si algo de sinceridad en mí. Sí, la coherencia, digo, porque, a ver, la resistencia de los archivos, digo, no me tengo que ir muy lejos, lo destaco. Te he escuchado en manifestaciones, te vengo observando hace años, por lo menos hay una lógica en tu pensar. Por eso digo, ¿qué sentís con estas fotos? Yo, por supuesto, yo no soy parte de esa foto y lo dije el propio 17 de octubre. Dije, con toda la implicancia histórica que tiene Cámpora, ¿no? Sin faltar respeto a la familia de Cámpora ni nada por el estilo, pero Cámpora dio lugar a la tendencia peronista. La tendencia peronista no quería la patria peronista, quería la patria socialista. Digo, sintetizando, más allá de que hay un debate muy profundo que dar, que obviamente no está resuelto dentro del peronismo, digo, el peronismo para mí es otra cosa. El peronismo es movilidad social ascendente. ¿Vos decís que este gobierno absorbe algo de esa metodología, yo veo acá, ideales, esas cosas? Veo acá un estatismo improvisado,
que te meten un falso dilema de entre lo público y lo privado, que lo privado es bueno y lo estatal es malo, o que lo estatal es malo y lo privado es bueno. Y realmente no es esa la discusión, y menos dentro del peronismo. El peronismo es un Estado inteligente, para mí, planificado. Es salir del plan social y entrar al plan quinquenal. No hacemos lo que podemos. Ahora, Facundo, yo quiero reflexionar sobre esto, me quedé pensando. ¿Crees que si este presidente hubiese tenido estas cajas, hubiese tenido una mejor gestión? Si el ¿Las cajas presidente que hubiera administra la tenido, Cámpora? si el presidente hubiera tenido en los momentos que se le presentaron, a la hora de ganar la autoridad con la que se ejerce el poder, la decisión profunda y la voluntad de conducir un proceso político, lo hubiera podido hacer. Como estamos acostumbrados los argentinos o el sistema político, presidencialista con un presidente fuerte con autoridad, sin autoritarismo, con autoridad. Ahora, cuando se presentaron todas las situaciones, no, yo lo hablaba con muchos, le soltó la mano a todos los que lo quisieron defender. ¿Quién sería para vos el presidente ideal para el próximo periodo? Mira, a mí me parece que... ¿Cuánto falta para las elecciones? Y un año, Un año y medio, ponele. Están hablando que todos los dirigentes políticos hablen de los candidatos o que yo apoyo a este o que yo apoyo al otro a un año de las elecciones. Es una falta de respeto a la gente. En este momento tendremos que estar hablando de qué medida política... Pero yo te lo relativizo, porque en situaciones de crisis uno necesita liderazgos en donde apoyarse. Y a veces los liderazgos tienen que ir del lado de una construcción política. Y las construcciones políticas en la previa de un año Sí, electoral... pero para que haya liderazgo tiene que haber sinceridad. Sí, claro. Y tenemos que dejarnos los dirigentes políticos de criticarnos entre nosotros, más allá de que hay muchas cosas que creo que hay que desenmascarar, porque hay cosas que me parecen, digamos, que no se pueden digerir directamente. Una oposición dentro del oficialismo, financiada por el oficialismo y por el gobierno, es una cosa que yo no puedo digerir. Me da, yo digo, bueno, con todo lo que implica Es la frase salirse, del día, Marce. salirse del sistema, político, digo, con lo que eso implica que para algunos tenés lepra, que algunos que, che, no sé qué. Tenés buena compañía, te están esperando. Qué bella que tu mujer está ahí dando vuelta, digo, es hipnótica, digo, para ponerle un poco de color a este viernes, Facundo, y nos distendemos un poco. Te agradecemos enormemente de que hayas participado. Muchas para gracias. que sepas, te volvemos a invitar y cuando Dale, quieras con tu bella mujer que está ahí del otro lado, aparte emprendedora, tengo leído. Sí. Sí, claro, ella es emprendedora también. Mujeres fuertes detrás de hombres